Este es el mensaje número 40. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículos 17 y 18. Nuestro tema en esta hora es las marcas de Jesús y la gracia de Cristo. Entonces vamos a ir a leer este versículo que nos toca hoy. Gálatas capítulo 6, versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera. El 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, entonces ya oramos, ya nos conectamos con el Señor. Y miren lo que dice Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces vamos a ir a meternos en este hablar, en este fluir. En el mensaje anterior estuvimos hablando o considerando los versículos 15 y 16 de Gálatas 6, donde dice Pablo que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, estuvimos en el mensaje anterior solamente para conectarnos, porque los versículos vienen en una secuencia. Entonces, vamos para conectarnos con el mensaje de hoy. Hablamos pues de que en estos versículos nos habla de andar conforme a una regla. Y decíamos que la regla es la nueva creación. Entonces en el versículo 15 dice que la nueva creación es la que vale ante todo, ante Dios. Por eso él dice que ni la circuncisión que la practican los judíos, la religión del judaísmo, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Entonces hablamos mucho de que nosotros somos una nueva creación. Aún dijimos que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por tanto nosotros, lo que Pablo está indicando aquí a nosotros es de que no debemos de andar buscando la justificación, nuestra justificación por medio de la ley, sino que nosotros debemos entender que lo único que le agrada a Dios es la nueva creación. El Señor en resurrección, Él viene a ser la nueva creación y es lo que vale ante Dios. Entonces dice que a todos los que anden a esta regla de la nueva creación, Dios les da paz y misericordia, porque dice que ellos vienen a ser el Israel de Dios. Es decir, todos los que andemos por el Espíritu, de acuerdo al versículo 15, dice que nosotros recibimos paz, misericordia, y también nos dice que somos el verdadero Israel, el Israel espiritual. Nosotros no somos el Israel físico, sino que nosotros somos el Israel espiritual. Somos los israelitas espirituales, porque nosotros somos los que caminamos por el Espíritu, ya no en nuestra carne. Entonces el caminar de nosotros por el Espíritu hace que seamos los israelitas espirituales, hace que nosotros seamos el verdadero Israel de Dios, porque hay un Israel físico que está allá en Medio Oriente, ¿verdad? Ellos son el Israel físico. Sin embargo, Pablo dice que ellos son hijos de Agar que están en esclavitud. Sin embargo, nosotros somos de Sara, somos hijos de la celestial, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, hermano, lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que nosotros recibimos cuando nosotros caminamos en esta nueva regla, cuando nosotros andamos por el Espíritu. Entonces, hoy vamos a saber, ¿verdad?, lo que son las marcas, porque nuestro tema es las marcas de Jesús y la gracia. Y vamos a estar explicando eso, porque entre la paz y la gracia, la paz que está en el versículo 16, ¿verdad? Y la gracia que está en el versículo 18, pero en medio que está el versículo 17, está las marcas de Jesús.
Por eso dice ahí donde leímos en Gálatas 6, 17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces le decía que viene a ser como un sándwich. Cuando en la escuela, ahí en las matemáticas, ahí nos hablaban, por ejemplo, de la ley de la torta, no sé si algunos de ustedes, y acá esto también, creo que también hay una expresión en las matemáticas que se llama el sándwich. Bueno, no vamos a hablar clases de matemáticas hoy, pero en la escuela los que estuvimos estudiando, sabemos de que se nos habla de todo eso. Entonces nosotros aquí está la paz primeramente, luego en medio está las marcas de Jesús y también luego está la gracia en el versículo 18. Entonces por eso les decía que viene a ser como un sándwich. Y en esto es muy importante porque hay una razón por la cual el Señor puso esto. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la razón de que entre la paz y la gracia se mencionan las marcas de Jesús? Las marcas de Jesús ahí se refiere a la cruz, ¿verdad? Porque las marcas de Jesús son la cruz. Y Pablo, él dice que nadie me causa molestias porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Entonces, recuerden pues que esto nos va a ayudar porque viene a ser una fórmula esto que nos va a producir algo a nosotros, ¿verdad? Entonces ya notaron que en el versículo 16 está la paz, en el 17 están las marcas de Jesús y en el 18 la gracia. Entonces, como le decía que parece un sándwich. Este sándwich tiene tiene sabiduría y tiene revelación para nosotros. Por eso vuelvo a repetir, en la escuela, creo que en las ecuaciones ahí nos enseñaban una ley, ¿no? Cómo resolver las ecuaciones y decían que había una ley de la torta. Bueno, no vamos, como les dije, no estamos en clases de matemáticas, estamos en la clase, en el estudio de la palabra del Señor. Entonces aquí no necesitamos ser muy inteligentes para poder conocer el misterio de Dios o comprender el misterio de Dios, sino que solamente nos tornamos al Espíritu. Pero solamente les recordaba esto porque parece esto que es un sándwich, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros sepamos qué quiere decir esta fórmula. Dios quiere que disfrutemos la paz, ¿verdad? Y la paz se disfruta, o más bien Dios quiere que disfrutemos la paz y la gracia. Y la paz y la gracia se disfruta cuando uno lleva la marca de Jesús. Nosotros tenemos que entender el lenguaje divino que Pablo usaba, porque dice que eso que estamos hablando, él lo disfrutaba, venía a ser un disfrute para él, debido a que Pablo entendió la gracia. Entonces él fue introducido a la paz y ahí él se mantenía entre la gracia y la paz, él se mantenía llevando la marca de Jesús. Por eso para él llegó a ser esto un deleite, un disfrute. Amén. Cuando Pablo, hay algo que es peculiar en Pablo, el apóstol Pablo, y cada vez que él escribía sus epístolas, de hecho se cree que él escribió 14 epístolas, pero hay algo que siempre, una de las características de los escritos de Pablo, es que él siempre tomaba en cuenta a su alrededor. Por ejemplo, ahorita aquí en la calle donde vivimos, aquí en Tultitlán, estuvo lloviendo y no es época de lluvia. Entonces, si uno estuviera escribiendo, así como si Pablo estuviera en este momento, él usaría la lluvia para escribir, ¿no? Para escribir un libro. Entonces así pasaba con él, siempre que él iba a escribir un libro, una epístola, una carta, él siempre tomaba en cuenta lo que había en su alrededor, es decir, las circunstancias que le rodeaban eran muy importantes para él, para que él pudiera escribir las epístolas, porque él usaba esas metáforas como ejemplo para darse a entender a sus oyentes. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Filipenses, decíamos que él estaba en la cárcel? Y él dice que usó esa circunstancia porque él dijo que él era prisionero de Cristo Jesús. Entonces, todo el ambiente a su alrededor, él lo usó para decir y señalar las verdades del Evangelio. Entonces, cuando él habla de que él era un esclavo de Cristo,
estaba hablando de que él como esclavo llevaba las marcas de Cristo. Nosotros tenemos que saber por qué él habla de esa manera. De hecho, en Romanos 1:1 dice, en la traducción de nosotros, la Reina Valera 1960, dice Pablo, siervo de Jesucristo, pero en otras versiones dice Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, siervo y esclavo son sinónimos, ¿no? Se refiere a lo mismo. Entonces, se dan cuenta que Pablo, él llegó a estar en la cárcel y él llegó a ser esclavo de esa cárcel, pero ahora dice que él usaba eso para trasladarse al terreno espiritual, y él llegó a decir que él era un esclavo de Jesucristo. Así vivía Pablo. Por eso él decía que llevo las marcas de Jesucristo, de Cristo. Pablo, en la zona donde él estuvo, recorrió, porque se cree que desde Jerusalén él llegó a Roma. Entonces, Pablo, toda esa ruta desde Israel, desde Jerusalén, a todo Asia Menor, todas esas partes, y todo eso corresponde a algo que se le conoce como el Mediterráneo. ¿Se acuerdan ustedes que en la escuela nos enseñaron el mar Mediterráneo? Se está hablando de todo ese lugar. En toda esa zona, Pablo desarrolló su ministerio, no solamente Asia Menor, sino que también parte de África. Toda esa parte es el Mediterráneo, entonces toda esa zona Pablo desarrolló su ministerio. Quiere decir que ahí en ese lugar, en esa zona, en las costas del Mediterráneo, él llenó el Evangelio. Si ustedes van a sus Biblias, y ahí al último, ahí tiene unas mapas, algunas Biblias trae y dice viajes de Pablo, y ustedes van a encontrar todo esto que estoy hablando. Entonces, todos los países que están ahí, él llenó el evangelio, los llenó de evangelio, y él sabía cómo funcionaba la sociedad en ese lugar y en ese tiempo. En ese tiempo que Pablo escribió las epístolas, habían personas ricas, gentes ricas, que tenían esclavos. En México pasó eso hace mucho tiempo, ahorita ya no. Quizás es de otra manera, pero de acuerdo al hablar de Pablo, en ese tiempo de él había gente rica que tenía esclavos. De hecho, el Imperio Romano, ellos iban y conquistaban los pueblos, los países. Entonces ellos regresaban con todo un desfile, ¿no?, de los que ellos capturaban, esas personas. Entonces esas personas que eran sus cautivos, ellos venían a ser esclavos. Entonces Pablo, al ponerse a ver ahí, veía que esos esclavos traían una marca. Entonces estaban marcados esos esclavos. Quiere decir que cada esclavo llevaba en su cuerpo, ya sea en la frente o en el hombro, no sé, pero ellos llevaban el nombre de su dueño, y llevaban también las cicatrices, ¿verdad? Por ejemplo, al ganado así se marca, a las vacas, a los caballos, se les pone una marca, se les marca con hierro candente, y con eso le forjan el nombre del dueño en el cuerpo de los animales. Entonces, de la misma manera hacían con los esclavos en ese tiempo, se les ponía la marca del dueño para que nadie se lo tomara, para que nadie se adueñara, porque con la marca sabían identificar a quién le pertenecía ese esclavo. Entonces, con esa metáfora, Pablo habla aquí en el 6:17, que él dice que lleva las marcas de Jesús, ¿verdad? No solamente Pablo, cuando habla de las marcas de Jesús, no solamente habla no solamente se refería a las cicatrices físicas de las heridas que recibió mientras servía fielmente a su amo, en este caso al Señor Jesucristo, porque cuando nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 11, 24 al 25, vamos a encontrar en ese pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25,
Y él, mire lo que dice, y él traía las marcas, pero no solamente estaba hablando de eso, porque dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, dice. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Entonces, él traía las cicatrices, ¿cómo no? Porque él fue azotado, ¿verdad? 40 azotes, dice, menos uno. Y con vara, dice, y también apedreado. ¿Cómo no iba a traer las marcas? Pero él no solamente se refería a esas cicatrices, sino que él estaba hablando de unas marcas espirituales, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Que esas marcas espirituales representan las características de su vida. Porque Pablo fue una persona que tuvo una vida semejante a la que el Señor vivió en la tierra. Significa que Pablo vivió una vida continuamente crucificada. ¿Se acuerdan que creo que en Filipenses hablamos de que el Señor Jesucristo en el momento de la crucifixión no fue ahí donde él experimentó la cruz, sino que el Señor Jesucristo, todos los años que él vivió en la tierra, él vivió una vida crucificada. Cuando él fue a la cruz, fue la manifestación de que lo que él vivió en toda su vida. A eso nos estamos refiriendo. Pablo tuvo esa vida. Él llegó a tener una vida continuamente, una vida crucificada. Por eso es importante meternos, adentrarnos en el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Porque él está diciendo que él lleva las marcas de Jesús. Por eso él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En realidad él está usando una metáfora. Él está diciendo que él lleva las marcas del sufrimiento de Cristo al ser un esclavo de Dios. Porque así como Cristo, él era esclavo del Padre porque se sometía al Padre, Pablo vino a ser un esclavo de Jesucristo. Y ahora el mensaje para nosotros es de que también seamos esclavos de Cristo llevando las marcas de Jesús. Si leemos otra vez, mire lo que dice Pablo en el versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? Para saber qué está diciendo Pablo, nosotros tenemos que leer los contextos y buscar qué significa esta expresión y qué era lo que significaba en el tiempo de Pablo. Hay una versión que me gusta a mí porque necesitamos, miren hermanos, hemos dicho muchas veces, y un buen estudiante de la palabra de Dios tiene que consultar, ¿verdad? Varias versiones de la Biblia, porque eso le ayuda, trae un mensaje completo. Cuando dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. En otra versión se puede decir, de aquí en adelante nada me causa molestias. Nada me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. De aquí en adelante nadie me es molesto, porque yo traigo, de aquí en adelante nada me es molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo entonces cuando dice esto? Ya usando otra versión, porque la versión Reina Valera dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, ya no me molesten, como que él está diciendo eso, pero nosotros tenemos que meternos más. Porque lo que Pablo está diciendo de que a él nada le molesta. Ya juntando las versiones y tenemos una palabra centrada, entonces Pablo dice, de aquí en adelante nada me molesta. ¿Por qué? Porque él llevaba la cruz. Porque eso es tener las marcas de Jesús es llevar la cruz. Entonces, ¿por qué él estaba diciendo esto? Porque predicar el evangelio en una forma pura
nos trae consecuencias negativas. Nos van a molestar, en otras palabras. Si nosotros no lleváramos las marcas de Cristo, que es la cruz, sería muy difícil predicar la verdad. Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros somos predicadores genuinos de Dios, tenemos que entender lo que es llevar las marcas de Jesús, que es vivir una vida crucificada para que nada te moleste. Porque al predicar no estamos buscando nuestra propia gloria, sino la de Dios. Eso es, hermano, llevar las marcas de Jesús. Por eso el Señor, cada vez que Él hablaba en esta tierra, Él siempre decía, yo no he venido para hacer mi propia voluntad. Yo he venido para hacer la voluntad del que me envió, porque Él siempre vivió como un esclavo, sometiéndose al Padre. Entonces, Él no buscó su propia gloria, sino que Él siempre buscó la gloria del Padre. Entonces nosotros en nuestra predicación no tenemos que buscar nuestra gloria, propia gloria, es decir, que nos reconozcan. Porque de repente los que predicamos, así pasa. Por ejemplo, si yo estoy predicando acá por Facebook, y solamente se conecta uno o dos, o no se conecta nadie, ¿verdad? O bueno, regularmente uno o dos, porque hay hermanos fieles que están ahí siempre, ¿no? Vamos a decir que son uno o dos que se conectan. Y si yo llevo las marcas de Jesús, eso no me debe de molestar, porque yo sé que eso va a quedar grabado y los hermanos, después, los que tienen hambre de sed, sé que van a buscar. Pero si yo no llevo las marcas de Jesús, no vivo una vida crucificada, eso me va a molestar a mí, ¿verdad? O al comparar, ¿no? El pastor Carrillo, él cuando entra, él tiene sus 80, sus 100 a veces lo más bajito 60 tiene, y yo apenas tengo 24, ¿no? Entonces, si yo estoy en competencia, busco mi propia gloria, eso me va a molestar a mí. O cuando predica a nuestro pastor Cayetano, él tiene sus 30, sus 40 a veces, y yo tengo mis 24. Entonces, si yo no llevo las marcas de Jesús, eso me va a molestar a mí. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque si me molesta a mí, estoy buscando mi propia gloria. Pero lo que tenemos que entender es vivir una vida crucificada, que nada te moleste, porque estamos buscando la gloria de Dios. Si 2, 3, 4, 5 se conectan, es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, Pablo, él siempre predicó la verdad, y él nos decía que la verdad es Cristo y la iglesia. Entonces, hermano, aún en ese tiempo, esa forma de predicar, porque la tradición cristiana dice, es que nosotros tenemos la verdad, así dicen, es que nuestra doctrina es la verdad. Sin embargo, Dios acá nos ha dado, con toda humildad decimos que Él nos ha enseñado que la verdad no es una doctrina, no es una denominación, sino que la verdad es Cristo y la iglesia. Cuando uno habla de esa manera, muchos se oponen. Es más, muchos se han opuesto a nosotros desde que nosotros llegamos a predicar el evangelio aquí en Tultitlán y en Chimalpa. Y muchos nos han rechazado nuestro mensaje porque hemos hablado la verdad. Me acuerdo que alguien una vez dijo, hermano, usted lo que está diciendo ahí lo está diciendo por mí, yo lo sé. Entonces, y se opusieron con nosotros, vinieron a ser nuestros enemigos. Y te estoy diciendo que son los mismos hermanos los que se oponen, los que rechazan. Y si uno no vive crucificado, eso va a ser una molestia para nosotros. Porque hay hermanos que se oponen a todo lo que estamos predicando. Hay hermanos que no son humildes para recibir esto que estamos hablando. Muchos de ellos están escuchando, pero no reciben nada. Y bueno, ¿qué puede uno hacer? Seguir predicando, ¿verdad? Algún día Dios le va a abrir su entendimiento y van a poder recibir esto. Amén. Entonces, lo que está hablando Pablo debe ser una lección para nosotros. Si verdaderamente queremos cumplir la meta de Gálatas, a nosotros no nos debe de molestar si nos persiguen, no nos debe de molestar si hay persecución por nuestro mensaje.
siempre y cuando prediquemos la verdad. Ya dijimos que la verdad no es doctrina, sino que la verdad es Cristo y la iglesia. Pero pero a veces nosotros sufrimos y somos perseguidos por otras cosas, y eso no cuenta delante de Dios. El vituperio viene por nosotros ser esclavos de Jesucristo, por vivir a Cristo, por predicar la verdad. En el tiempo de Pablo, ¿quiénes fueron los que se opusieron? Los judaizantes, los mismos hermanos de él en cuanto a su carne. Esos son los que se opusieron a él. Es más, él también dio nombres de gente que se opuso a él. Entonces, hermanos, eso es lo que cuenta, es sufrir por eso, ser vituperado por eso, ser perseguidos por eso, es lo que vale delante de Dios, ¿verdad? Porque estás predicando la verdad, estás haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros leemos 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: porque y les dije que no tenemos que ser vituperados por otras cosas, no tenemos que ser perseguidos por otras cosas, sino por lo que Dios quiere. Mire lo que dice el 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos los que se oponen, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que de ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, porque vives a Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense, hermano, que en la iglesia va a haber hermanos que le van a decir uno, si usted es un hermano que ya empieza a consagrarse, a vivir y a andar por el Espíritu, habrá hermanos mismos que se van a oponer con usted, le van a decir, ay, te crees muy santurrón, te crees muy espiritual. Le van a decir, hermano, pero hay que eso no nos moleste, que eso no nos moleste. Al contrario, tenemos que buscar al Señor, porque los hermanos carnales, los hermanos que viven la carne, esos siempre se van a oponer, así como Esaú y Jacob, ¿verdad? Sí, no, es Isaac y su hermano, ¿verdad? Ellos se acuerdan que el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu. Entonces vemos nosotros, hermanos, que lo mismo aquí con nosotros, ¿verdad? Siempre Ismael era ¿verdad? El que perseguía a Isaac. Entonces, siempre el que nacía según la carne persigue al del espíritu. Entonces así va a pasar. Pero si te dicen cosas en la iglesia, no tiene que nada te moleste. Tú sigue buscando al Señor porque vas en buen camino, porque ese es el deseo de que vivamos por el espíritu. Si nosotros padecemos, pero dice que sea por lo de Dios. Por eso dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces la Biblia dice que nuestro sufrir no debe ser porque somos ladrones, homicidas o otras de esas cosas, sino por ser cristianos. Si nosotros padecemos, si somos perseguidos, si somos vituperados, que sea por el Evangelio. Ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 17 al 18, Primera de Pedro capítulo 3 versículos 17 al 18 dice Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, porque si te persiguen, si se oponen a ti, es por la voluntad de Dios, es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Dice el 3:17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nos pone en el ejemplo quién fue el primero que sufrió. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, en Gálatas está muy claro que de la única manera que para que nosotros no es ninguna molestia la oposición, que no nos molesta la oposición y la persecución, es cuando nosotros llevamos la marca de Jesús, que es llevar la cruz. Por eso Pablo le llegó a decir, nada me molesta. Él, la oposición de los judaizantes, de los falsos hermanos, nada le molestaba a él. Es más,
Imagínense, hermano, cuando Pablo estaba en la cárcel, cuando él estaba en Filipenses, él nos habla de que estaba en la cárcel, no me acuerdo si era en Roma, dice que todos aquellos soldados que lo llegaron a torturar, a azotar, a tratarlo mal, dice que a esos él los evangelizaba, imagínense. Entonces, no le molestaba a Pablo, ¿verdad? No sé qué haríamos nosotros si alguien se opone, nos persigue, nos dice de cosas, aún nos golpea, y no sé si nosotros nos atreveríamos a predicarle. Sin embargo, Pablo aún eso no lo molestaba, a él no era ninguna molestia para él. Entonces, eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, 11, 12 y 13. Eso lo leemos después. Ahí nosotros podemos leer todas las cosas que Pablo sufrió, y dice ahí que él nunca se quejó, porque él sabía que el sufrimiento de la cruz es por la gracia de Dios. Entonces aquí ya entendimos de que a nosotros no nos va a causar ninguna molestia a los que se oponen, esa oposición. No nos va a causar ninguna molestia la oposición y todo ataque en contra de nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la verdad, porque nosotros somos los que tenemos las marcas de Jesús. Somos los que llevamos la cruz, es decir, vivimos una vida crucificada continuamente. Y Pablo dice que si nosotros hacemos eso, produce paz. Y por el otro lado lo hacemos por la gracia que Dios nos da a nosotros. Ahora, otra vez el versículo 17. De aquí en adelante, nada me es molesto, nada me causa molestia, porque yo llevo las marcas de Jesús. ¿Qué son las marcas? Ya dijimos, pero vamos a repetirlo otra vez. En el tiempo de Pablo, él tomó esa metáfora, porque ya dijimos que a los esclavos se les ponía una marca con el hierro candente para poner un nombre, una señal de que esos esclavos tienen dueño. Pablo, entonces él, al ver eso, él se consideró así con el Señor. Y por eso él dice, yo traigo la marca. Y le decía que él traía las marcas físicas porque él fue azotado, pero más que todo, él está hablando de las marcas espirituales. Las marcas de Cristo, ¿verdad? Él llevaba cicatrices físicas, pero había marcas espirituales. Lo que él estaba diciendo es de que él aprendió a vivir una vida crucificada continuamente, así como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más ejemplo que el del Señor Jesucristo? Porque el llevar las marcas de Jesús, o el vivir una vida crucificada continuamente, eso, hermano, es hacerlo, que la cruz sea nuestro deleite. Cuando nosotros escuchamos la cruz, siempre hay algo en nosotros que rechaza la cruz porque sabemos que implica sufrimiento. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Cristo vio la cruz, lo tuvo por gozo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dan cuenta que él lo tuvo por gozo, el ir a la cruz. En los mensajes anteriores dijimos que andar por el Espíritu es que nosotros voluntariamente crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y eso debe ser un gozo para nosotros. Eso debe ser un gozo para nosotros. Si no es un gozo para nosotros crucificar la carne, entonces nosotros todavía no sabemos lo que es llevar las marcas de Jesús. Si cualquier cosa que nos dicen nos molesta, nos ofende, ¿verdad? Y queremos desquitarnos, entonces, hermano, eso no es llevar las marcas de Jesús. No sabemos lo que es eso. Pero el Señor claramente dijo en Juan 10, vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Mire lo que hizo el Señor.
Dice San Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miremos lo que es llevar la cruz, porque muchos de nosotros todavía no tenemos claro este concepto. Debemos saber, hermano, así como el Señor, porque Él dice, nadie me la quita. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Debemos saber que nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos la capacidad de crucificar nuestra carne voluntariamente. Aquí Dios no nos está obligando. Él quiere que voluntariamente la pongamos, pero volvamos otra vez. No somos nosotros en sí los que hacemos, sino que en nosotros hay esa capacidad. Pero el asunto es de que nosotros no hemos entendido, por eso no hemos dado lugar al Espíritu, porque ese Espíritu es el que nos capacita a nosotros a crucificar nuestra carne voluntariamente. Porque en nuestro espíritu, donde está el Espíritu, ahí está la capacidad para que nos rindamos voluntariamente crucificando nuestra carne. Amén. Pero, ¿cuántas veces hemos querido nosotros rendirnos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho ahora sí voluntariamente, pero no hemos podido? ¿Saben por qué? Porque no hemos usado el órgano correcto que es nuestro espíritu. En nuestro espíritu está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios, donde está esa mezcla. Está Cristo, en otras palabras, como el Espíritu. Y ahí está la capacidad para que nosotros vivamos una vida crucificada, pero para ello necesitamos, hermanos, tornarnos a nuestro espíritu, echar mano de ese poder que se nos dio a nosotros. Porque el Señor dijo, yo tengo poder para ponerla y poder para quitarla. Ese es el Cristo que está dentro de ti, que está dentro de nosotros. Nosotros muchas veces hemos querido rendirnos y aún nosotros, como sabemos nuestra condición, porque tenemos condenación interna cuando nosotros andamos en la carne, cuando nosotros andamos conforme a la carne, tenemos condenación interna. Y aún en ese momento queremos que Dios haga un milagro, hermano, para que se acaben todos esos deseos que ya no tengamos, ¿no? Y aún que por una obra de milagro Dios crucifique nuestra carne, pero no funciona así. También nosotros cuántas veces hemos cantado, Señor, renuévame, ya no quiero ser igual. Yo creo que cuando nosotros cantamos así, el Señor nos dice, tú quieres que yo te renueve, pero ¿sabes qué? Tú no quieres crucificar tu carne voluntariamente. Tú quieres que yo haga un milagro en ti, pero no es así como yo trabajo. Yo quiero que tú escojas entregar voluntariamente, crucificar tu carne, pero echando mano del poder que se te dio, de esa capacidad, porque yo soy el que hago eso. Entonces el Señor nos va a recordar y nos recuerda que aquí tenemos el poder dentro de nosotros y es el Cristo, como el Espíritu, que Él puede hacerlo en nosotros. Por eso en Juan 10 dijo el Señor que Él, nadie le quita su vida, a Él nadie lo forzó a ir a la cruz, sino que Él voluntariamente fue a la cruz. Por eso en Filipenses 2:8 Él dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres ser obediente? Echemos mano del Espíritu, de la capacidad que tenemos. Si nosotros no, por eso dice que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu, porque solamente ahí, hermano, tenemos la capacidad de llevar las marcas de Jesús. Si nosotros no vamos voluntariamente a la cruz,
es decir, a crucificar nuestra carne con sus pasiones, es porque nosotros no usamos el poder que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Insisto en esto porque la Biblia dice que la persona viviente, una persona viviente que es Cristo, está en nuestro espíritu. Y Él es la única persona que está capacitada para rendirse voluntariamente en la cruz. Por eso tenemos que tornarnos al Espíritu, tenemos que aprender a caminar por el Espíritu, porque solamente por el Espíritu podemos nosotros voluntariamente crucificar nuestra carne. Por eso Pablo en Romanos 8:13, él dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oigan bien lo que está diciendo Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es un lado que está en nosotros. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se puede dejar de pecar así nada más. No se puede dejar de practicar las obras de la carne así nada más. Necesitamos echar mano del Espíritu que nosotros recibimos. Por eso dice Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muchas veces nosotros nos comportamos o actuamos, los que estoy hablando de los cristianos. Nosotros tenemos ciertas prácticas de las obras de la carne en nosotros. Y mire a veces cómo tratamos estos asuntos, porque no hemos entendido. ¿Qué hacen las personas que van a los anexos? Estoy hablando de los alcohólicos anónimos, los que van a los centros de rehabilitación. Es más, he conocido a gente que va y hace juramentos a ese lugar donde él cree, donde tiene fe, por unos 6 meses, por un año, por 5 años, ¿no? Depende de la voluntad de ellos. Y ellos tratan se esfuerzan para abandonar aquellas cosas. Pero ¿saben qué? Es imposible. Es imposible porque en esos lugares no recibes el Espíritu, no te enseñan que si crees, si has recibido a Cristo, y crees en su nombre, recibes al Espíritu. No te enseñan eso, solamente son terapias mentales, terapias humanas que te dan para ayudarte, pero realmente no se puede. Es como decir a un perrito, ¿no? ¿Sabes qué? No muevas la cola. ¿Y qué va a hacer el perrito? Se va a asustar y va a dejar de hacer por un momento de mover la cola, pero más al rato lo va a seguir haciendo, moviendo la cola, porque esa es su naturaleza, es una vida en él. Amén. Entonces así nosotros, hermano, tratar de dejar las cosas por nuestras propias fuerzas, eso es imposible. Por eso Dios te está recordando, me está recordando a mí, de que la única manera de que, como dice, leímos Romanos, de que la forma de que hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu, es que nosotros andemos por el Espíritu. Por eso Pablo en Romanos 7, 24 al 25, él dijo, miserable de mí. Miserable de mí. Así nos sentimos cuando, hermano, caemos en pecado, cuando seguimos practicando las cosas. Yo lo entiendo, yo he experimentado eso, y uno se siente miserable. Y Pablo, él así lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Cristo, como el Espíritu, está dentro de nosotros. Amén. Y ahí podemos echar mano para que nosotros podamos vivir esa vida crucificada. Entonces podemos decir que llevamos las marcas de Jesús. Si te das cuenta, lo que estamos hablando no es teoría, no es doctrina ni de cosas objetivas. Estamos hablando de nuestra rendición a Dios, de rendirnos a Él, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Necesito de ti, necesito que tú lo hagas en mí. Eso es tornarnos a Él, tornar a nuestra fuente, ir al Señor constantemente, y eso es andar por el Espíritu. Amén. Tenemos nosotros, hermano, que experimentar a Cristo. Tenemos que aprender a andar por el Espíritu, porque allí en el Espíritu tenemos el poder. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos, hermano,
lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. ¿Qué buscaba Cristo? Él siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Qué buscaba Pablo? También Pablo buscaba hacer la voluntad de Dios. De hecho, nosotros, si entendemos esta clave de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, entonces siempre tenemos que ir al Señor. Sobre cualquier cosa que hagas, tienes que ir al Señor para que aprendas a hacer su voluntad. Entonces, Cristo logró toda esa vida crucificada, una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la carne, porque Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Pablo también logró todo. Él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo, porque Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros se nos olvida que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Nos acordamos de Dios cuando ya la hemos regado. Ahí solamente nos acordamos de Dios, pero antes nosotros siempre tomamos las decisiones, siempre queremos hacer las cosas. Pero tenemos que entender que sobre todo nuestra vida cotidiana, sobre todas las cosas, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, es tu voluntad, guíame. Es más, el salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando aprende a hacer la voluntad de Dios, él mismo dijo, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, que Dios abra nuestros ojos para que nosotros veamos la realidad de este asunto que estamos hablando. La realidad de este asunto es que nosotros tenemos que tornarnos a nuestro espíritu constantemente, porque ahí en nuestro espíritu está Cristo como el Espíritu. Ahí está el poder que nos lleva a vivir una vida crucificada. Es hasta que nosotros nos convenzamos que solo con fe se puede agradar a Dios. Esto que estamos hablando es por fe. Es hasta que nosotros tenemos la suficiente fe de creer que el poder que está dentro de nosotros es capaz de rendirse ante la cruz. Entre más perseguidos seamos, más felicidad tenemos y tenemos paz. Mire lo que dice Hechos 5, 40 al 41. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41 dice: Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjense, estos hombres, ellos nada de lo que hicieron, ni los azotes, ni la intimación, ni nada de eso, les molestó. Al contrario, ellos salieron gozosos, ¿verdad? Entonces Gálatas nos muestra qué clase de persecución tenemos para que exhibamos las marcas de Jesús. En el Gálatas 1:4 es el versículo que hemos estado mencionando últimamente. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió por dos cosas. Murió para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre, para salvarnos de nuestros pecados, pero también dice que Él murió en la cruz para salvarnos de la religión. Entonces Gálatas nos revela que nosotros tenemos dos clases de persecución. Por un lado nos persigue la religión y por el otro lado nos persigue el pecado. Eso es ese pecado que está en nosotros. Si nosotros no entendemos estas dos cosas, no vamos a ser liberados. Tenemos que entender que a nosotros no solamente nos persigue la religión, sino que también nos persigue el pecado. Porque tenemos que reconocer que el pecado, el salmista, él dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. O sea que siempre tenemos que reconocer que ahí está el pecado, hermano. Está la carne de pecado en nosotros y que saben que así la diseñó Dios y Él lo dejó en nosotros a propósito y Él quiere que sobre esa carne tengamos victoria. Por un lado, en nuestra mente tenemos la religión, el ataque de la religión. Y ya dijimos que eso no nos debe molestar. Y también dice Gálatas, nos enseña cómo es que uno es librado de esa religión. Pero también en nuestra carne, también Gálatas capítulo 5 dice que tenemos esos deseos engañosos. Nuestra carne es enemigo de nuestro espíritu, ¿verdad?
Porque nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne se opone, no le permite. Por eso Gálatas aprendimos, dice en el 5:16 al 17, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Dios puso en nuestra carne un enemigo para que nos persiga. Y ahí en Gálatas 5:19 al 21, ahí están todas las clases de pecados, las obras de la carne. Si nosotros no exhibimos las marcas de Jesús, es imposible que seamos liberados de estos dos enemigos. Jesús murió para que venzamos a nuestros enemigos. Pero sin embargo, nosotros hasta estas alturas, muchos de nosotros no hemos aprendido a andar conforme a la regla de la nueva creación. Amén. La nueva creación, si vivimos en la nueva creación, estos enemigos son vencidos. Por eso el Señor oró y dijo, no nos dejes caer en tentación, porque nosotros llevamos las marcas de Jesús. Tenemos la capacidad de nosotros de vivir en la nueva creación por el Cristo que mora en nuestro espíritu. Entonces, hermanos, que no se nos olvide que la capacidad para que nosotros seamos victoriosos está dentro de nosotros. Amén. Así que si tenemos persecución afuera de toda la gente religiosa que no quiere la verdad, y también tenemos persecución de adentro de nosotros en nuestra carne, y ahí está el pecado que nos persigue todo el tiempo y nos quiere destruir. Por eso es necesario que entendamos que andar conforme a la regla de la nueva creación, porque si nosotros no caminamos conforme a esta regla, entonces no hay paz. Nosotros, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz la recibimos cuando exhibimos las marcas de Jesús, porque nada te molesta. Y eso nos da gracia para que ya no cometamos los mismos errores, porque dice que mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia. Muchos de nosotros no hemos entendido que la carne Dios la dio como enemigo para que nos persiga soberanamente. Y también Dios puso soberanamente la religión para que sea nuestro enemigo y nos persiga. Así que nosotros somos perseguidos por la religión y por el pecado. ¿Y cuál es la solución a estos? Es el Espíritu. Dios nos dio el Espíritu. Porque Cristo, como el Espíritu, vive dentro de nosotros y tiene la capacidad de vivir una vida crucificada y de vivir en la nueva creación. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero eso no se hace real si no tenemos la fe suficiente para aplicarnos la cruz. Si nosotros no aplicamos la cruz, entonces esto no se vuelve real en nosotros. La cruz es importante porque es parte del programa de la economía de Dios. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no tenemos fe para creer esto, no la podemos aplicar. Aunque sepamos de memoria este versículo, necesitamos fe. Es imposible que nos quiten la carne. Es imposible que nos quiten los deseos de pecar así. De la única manera que nosotros podemos hacer morir esos deseos de nuestra carne es la cruz. Apliquemos esto a nosotros mismos, pero lo hagámoslo por fe. Porque es lo único que nos puede dar paz y gracia. Paz porque vamos a estar tranquilos, vamos a decirle a nuestra carne, estate quieta. Y entre más le digamos, estate quieta, pero no en nuestras propias fuerzas, sino usando nuestro espíritu, donde está el espíritu, donde está la capacidad, donde está el poder, entonces vamos a sentir paz, porque el ocuparse en el espíritu es vida y paz, pero el ocuparse en la carne es muerte. Cuando las pasiones de nuestra carne se levanten en nosotros, debemos tener la fe suficiente para decir que esté quieta. Solamente así, hermanos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén.
Toda la vida de un cristiano es guerra, es una guerra constantemente. Porque tenemos guerra de parte del diablo, de los falsos hermanos, de la religión, y tenemos guerra de nuestra propia carne. Oh hermano, tenemos que crecer al grado de que la cruz sea nuestro deleite. Así como el Señor fue a la cruz con gozo. Los discípulos iban con gozo. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando escuches la cruz no lo escuches como un sufrimiento, sino que un deleite. Amén. Pero eso está fuera del entendimiento natural. La cruz es voluntaria. Y la cruz es parte de la economía divina. No podemos hacer a un lado la cruz. La cruz la puso Dios con un propósito. Entonces echemos mano de esa cruz. Para entonces podemos decir, de aquí en adelante, nada me es molesto. Nada me molesta. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos has enseñado, Señor, lo que son las marcas de Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos echar mano de eso? Señor, por un lado, se oponen a nosotros, somos vituperados y aún nos pueden golpear y podemos llevar las cicatrices, pero lo más importante es que tu marca, la parte espiritual, sea en nosotros de vivir una vida crucificado. Ayúdanos en esta hora, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disfrutar tu palabra. Sigue bendiciendo a mis hermanos que se conectaron ahora y los que no pudieron, también bendícelos cuando escuchen esta grabación. Te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, terminamos con otro mensaje de Gálatas. Este fue el mensaje número 40.